Compañeros y maestra, buen día. Yo soy Flortalia Villalobos Toledo y voy a presentarles el artículo de la macroevolución por Niles Eldredge. Bueno, primero para comprender la macroevolución tenemos que entender y diferenciarla de la microevolución, la cual consiste en cambios genéticos y adaptativos dentro de una población, como las variaciones en la coloración, en el tamaño, en la tolerancia al ambiente o en la proporción de ciertos alelos. Por ejemplo, las diferencias de color entre las polillas Vistum betularia o la resistencia a antibióticos de algunas bacterias. Estos cambios son pequeños, graduales y medibles pues, en pocas generaciones. A diferencia de esto, la macroevolución estudia la aparición de nuevas especies, familias o incluso linajes completos, así como los patrones grandes pues, que suceden en el tiempo geológico. La macroevolución no habla de la variación dentro de las poblaciones, sino de cómo surgen y desaparecen especies completas. Bueno, la síntesis moderna afirma que todos los procesos evolutivos pueden explicarse mediante tres factores esenciales, que son la mutación, la recombinación y la selección natural. También sostiene que la evolución ocurre de manera gradual, es decir, pues paso a paso. Desde esa perspectiva, la macroevolución no tendría mecanismos propios. Sería simplemente pues microevolución extendida durante millones de años. Pero Niles Eldredge cuestiona esta idea, ya que en el registro fósil, bueno, el registro fósil más bien, no siempre muestra un cambio continuo o lineal. Y en base a esto, pues existen limitaciones, ya que el registro fósil justamente nos muestra tres patrones clave, que son la éstasis prolongada, lo cual consiste en muchas especies que se mantienen casi iguales por millones de años. También la aparición rápida, que pues es la aparición de nuevas especies, la aparición súbita de nuevas especies en términos geológicos, sin largas series de formas intermedias. Es decir, que pues no existe como, o sea, está una especie y luego después de muchos años existe otra especie similar, pero no igual, y no se tiene conocimiento de las especies o los organismos intermedios que estuvieron entre esta y esta especie. El tercer factor, pues, es la ausencia de muchos intermedios, como ya lo mencioné, ya que, pues, si todo fuera gradual, pues esperaríamos ver transiciones más completas, es decir, pues ver a cada uno de las subespecies que dio origen a la nueva especie. Estos patrones pues no encajan directamente con el gradualismo que tiene que ver con la síntesis moderna. Bueno, en los equilibrios intermitentes, por esto que mencioné antes sobre la síntesis moderna y la falta de individuos intermedios, Eldredge y Gould propusieron el modelo de los equilibrios intermitentes. Este modelo pues dice que la evolución no avanza de forma constante, sino en dos ritmos. La éstasis, primero, que pues consiste en los largos periodos donde las especies no cambian, y los episodios breves de especiación rápida, que muchas veces ocurren en poblaciones pequeñas, aisladas y periféricas, donde los cambios se fijan pues rápidamente. Y esto explicaría pues por qué en el registro fósil vemos saltos en donde las poblaciones, en donde la especiación ocurre en las poblaciones, pero de forma muy pequeña, eh, tan pequeña que pues no deja fósiles abundantes. Y bueno, para Eldredge, el motor principal de la macroevolución pues es la especiación. Las especies pues son entidades reales, sabemos que existen las especies, y una especie no siempre es una simple variación dentro de un mismo individuo. Cuando una especie se divide en dos, pues ambas especies adquieren historias evolutivas independientes. Esto significa que pues la macroevolución no trata solamente del cambio dentro de una población, sino del origen y el destino de pues una especie completa.
Esto explicaría por qué la especiación determina tantos patrones evolutivos como las extinciones, la diversificación y la aparición de nuevos linajes. Bueno, un punto crucial en el artículo es que la tasa de cambio adaptativo no siempre coincide con la tasa de especiación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues, por ejemplo, hay especies que cambian morfológicamente sin generar nuevos linajes, como algunos amonites que se mencionan en el artículo, que cambian, o bueno, que cambiaron su ornamentación, pero no se dividieron en muchas especies. Y al contrario de esto, también hay linajes que se diversifican mucho sin cambiar en su forma, como los pinzones de Darwin, justamente, que comparten pues una morfología general similar, pero representan múltiples especies. Esto pues demuestra que la microevolución no explica por sí sola la diversificación de las especies completas. Bueno, cuando se dan ciertas condiciones, como el aislamiento geográfico, las innovaciones funcionales o el acceso a a nuevos nichos ecológicos, pueden ocurrir radiaciones adaptativas. Un ejemplo muy fuerte de estas radiaciones son los peces cíclidos, perdón. Estos peces se diversificaron en cientos de especies en un breve lapso de tiempo. También podemos observar este ejemplo en algunos trilobites o moluscos que experimentaron pues, explosiones de diversidad en un muy corto periodo de tiempo. Este tipo de casos representa pues la macroevolución clara, no solamente los cambios dentro de una especie, sino la expansión completa del mismo linaje como en distintas formas. Eldredge propone que la evolución debe entenderse como un proceso jerárquico, no como un proceso unificado en un solo nivel, ya que la evolución pues ocurre simultáneamente en individuos con su desarrollo, en las poblaciones con la microevolución, en las especies como, con factores como la especiación o la extinción, y en linajes completos, en donde podemos ver pues las tendencias macroevolutivas. Cada uno de estos niveles tiene pues sus mecanismos propios. No podemos explicar la extinción o la diversificación de una especie o de un linaje usando solamente mutaciones individuales. Y pues bueno, en conclusión, la evolución pues opera en múltiples niveles y no puede reducirse completamente a la genética poblacional. Em, la macroevolución requiere integrar diversos campos de estudio, como la paleontología, la biogeografía, la ecología, la biología del desarrollo, filogenética, taxonomía, entre otras. Y pues algunos procesos como la especiación, la éstasis, la extinción, pues moldean a gran escala la evolución. Y algo que se menciona, o bueno, que Eldredge menciona en este artículo, eh, es que pues demuestra que la macroevolución no simplemente es microevolución acumulada, sino que tiene procesos propios que explican mejor los grandes patrones del registro fósil. Con esto pues queda claro que para entender la historia de la vida, pues necesitamos ver más allá de las poblaciones y considerar considerar el origen y el destino de las especies como puntos importantes. Y pues esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y ya.